diputado Oscar Novella. Gracias, diputada Mildred. Senador Rubén Rocha, buenas tardes. Diputada de Ley Piña Bernal, compañeros senadores, compañeros diputados, docentes, investigadores, un gusto poder dialogar en esta tarde de viernes para la implementación del Parlamento Abierto de cara a la construcción de la Ley General de Educación Superior. Yo celebro que tengamos esta oportunidad debido a que en la modalidad de Parlamento Abierto se escuchan todas las voces, se escuchan todas las visiones con el objetivo de llevar a cabo un proceso legislativo más amplio, incluyente, donde podamos construir de manera más integral el proceso de diseño e implementación legislativa. Bueno, toqué el turno en este último bloque de participaciones a Jacqueline Guillén Domínguez, docente del Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo Gómez del estado de Quintana Roo. Adelante, Jacqueline. ¿Y se encuentra Jacqueline? No, que no está. Sería la siguiente participante. El siguiente turno es para Fausto Eduardo U. Oil. Muy buenas tardes, estimados apreciables diputados. Los saludo con mucho afecto a la diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, y un gusto enorme saludar a la diputada maestra Mildred Ávila en este foro. Agradezco el espacio de reflexión que hace posible esta honorable comisión. Soy docente del Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo Gómez, en la unidad Cancún, en el estado de Quintana Roo. El tema que ocupa mi atención en este momento son los retos actuales de las escuelas normales y las instituciones formadoras de docentes. Y con su venia, estimada presidenta, prosigo con la disertación de mi tema. La formación inicial docente desde la escuela normal es un tema fundamental y prioritario para los maestros y maestras de las escuelas normales. Por tanto, ocuparnos de la formación profesional de nuestros docentes en formación en educación básica es menester prioridad. Para ello, los trayectos formativos de formación docente inicial permiten a la escuela normal atender de manera cálida y eficiente la formación inicial del futuro docente, desde los enfoques de formación científica, social, democrática y humanística. Una formación integral que orienta a atender las necesidades sociales de la educación actual y de la sociedad. De tal forma, es una tarea que atañe a todos quienes podemos coadyuvar para superar los retos actuales que se nos presentan en las escuelas normales. En esta ponencia, manifiesto que las recientes modificaciones realizadas al artículo 3º constitucional referente al derecho a la educación, en la que se agregó los conceptos de inclusión y con ello dar cabida a la atención heterogénea del alumnado, cabe recalcar que estas modificaciones contemplan las diferentes modalidades de enseñanza: presencial, a distancia, virtual o híbrido. Sin embargo, debido a la pandemia que hoy enfrenta México y el resto del mundo, es por ello que considero importante otorgar una beca universal a todos los estudiantes de las escuelas normales,
para mitigar los efectos de la pandemia que todos conocemos y así dar por efectiva la inclusión a las clases a distancia y o virtual, lo que dificulta la conectividad y así eliminar cualquier indicio de rezago escolar o deserción escolar, ya que en la fracción segundo del artículo 3 establece lo siguiente: el criterio que oriente la educación se basará en los resultados del progreso científico. Y para ello tengo a bien citar la mención en el artículo 3, fracción 2, inciso C, en relación a la inclusión establece lo siguiente: contribuirá a la mejora de la convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o individuos. En este sentido, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, la educación enmarca muy bien este ejemplo. Es por ello, desde la escuela normal trabajamos con gran ahínco para privilegiar la atención heterogénea del alumnado, a fin de establecer mecanismos que coadyuven a la promoción, a la inclusión, que respondan a las necesidades urgentes actuales de la sociedad y de la educación, y con ello garantizar en la Ley General de Educación Superior, específicamente en el artículo 26, la construcción y desarrollo de una sociedad más justa y democrática desde la escuela normal. En el mismo tenor, el artículo 28 de la Ley General de Educación Superior cita el incremento progresivo del presupuesto federal destinado a las escuelas normales y a las instituciones de formación docente, con la finalidad de coadyuvar en las funciones sustantivas de investigación, tutoría, que efectivamente se necesita en estos tiempos, docencia, difusión e innovación, cierro entre paréntesis, la brecha tecnológica que realizan los docentes de las escuelas normales del país y para atender los efectos colaterales de la pandemia COVID-19. En este sentido, agradezco infinitamente este espacio de reflexión que conlleva a la reflexión para la construcción de iniciativas que mejoren de manera continua la Ley General de Educación Superior. Es cuanto, apreciables diputados y compañeros maestros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, maestro Fausto Eduardo U. Holly. Es el turno de Elvira Islas Martínez, docente de la UPN en el estado de Hidalgo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Adelante, maestra. Gracias. También voy a hacer una pequeña solamente reflexión sobre todo este reto que ha conllevado la educación superior y en todos los niveles, no nada más la superior, y que siempre ha sido en quiénes o en quién recae todo ello, ¿no? Si es en los docentes, que en los estudiantes, en los planes y programas, o es en el sistema educativo. La práctica docente siempre ha sido la parte fundamental para el cambio y para llegar a potencializar estas competencias en los estudiantes también hay que autoevaluarnos y mejorar. El lema de la Universidad Pedagógica Nacional es educar para transformar y entonces hay que comenzar a educarnos en todos estos modelos y enfoques educativos y también así transformar todo nuestro quehacer docente. Hablo del quehacer docente no nada más en educación básica, se habla en todos los niveles, media superior y superior, donde ha sido el ámbito también de transformación que ha estado presente en la Universidad Pedagógica en todo el país. Un cambio que debe ser estructural como organizacional y no separado uno del otro, en donde esta falta de comunicación e integración entre todos los involucrados en el cambio ha ocasionado incertidumbres y genera este sentido de inestabilidad en la labor cotidiana.
Tenemos que conjuntar todas las capacidades y competencias para lograr un proyecto en común, integral, con estos proyectos integrales de desarrollo entre las diferentes instituciones. Y como lo han mencionado compañeros de la pedagógica, no somos formadores de docentes, somos institución que contribuye a la formación, actualización y superación de profesionales de la educación. No hay que dejar fuera otras figuras educativas que pertenecen también. Dentro de la ley solamente se recuperan a estas instituciones y el sistema educativo es más que eso. Si recuperamos también palabras, obviamente, de académicos como Perrenot, que considera que un modelo educativo se orienta y se basa en capacidades y voluntades del educador y que en esta capacidad para continuar aprendiendo y perfeccionándonos. Este papel es central en la posibilidad de un cambio en la educación, valorar y estimular iniciativas que se innove y obviamente se va a experimentar. Todo esto tiene que ver para poder llegar a consolidar algo. Y sobre todo en la formación tiene que ver este proceso de autoaprendizaje. El doctor Alfonso Torres en un escrito planteaba el considerar estas necesidades de generar espacios de formación y actualización más que de capacitación, para que todos los docentes conozcan profundamente todos los sustentos que conllevan a los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos. Si llegamos a transitar no solamente de un diagnóstico, un documento que se queda ahí plasmado y que después ya nadie lo lee, sino en diagnósticos reales donde se ven estas diferencias educativas, de presupuesto, donde unidades en el contexto en el que yo trabajo en la pedagógica, que hay veces que el presupuesto estatal solamente llega a ser lo que le dan un presupuesto a una oficina administrativa y que con eso, ¿qué se hace? También tenemos que ver que en diseñar una política aunada en la cuestión autónoma de cada estado y en conjunto con la federación se van a poder disertar estas políticas públicas donde la participación no solamente de instituciones de formación, sino también las que son de actualización, las universidades, investigadores, la sociedad, los estudiantes que han estado participando, egresados, todos, como lo dijo un maestro en los primeros bloques también como usuarios, tenemos que reconocer esta diversidad de entornos institucionales y las condiciones de atención que se está dando, tanto en la gestión como en asesoramientos, como en la cuestión de la inclusión, como el maestro que habló de lengua de señas, que también hemos estado participando en ese aspecto fuertemente, no nada más en señas, sino también lengua indígena. El construir estas organizaciones que lleguemos a pretender que aprenden, esta organización que aprende y que reconozca a los individuos en sus diferentes valores, estos valores de sus competencias nucleares, ¿no? Que se puedan movilizar dichas capacidades en toda la organización, a aprender del equipo, con el equipo y en equipo de cada participante. El vincularnos con otras instituciones ha sido, la verdad, muy tortuoso, pareciera competencias con otras instituciones, el cual no debe ser. Es cómo nos vinculamos para apoyarnos todos y hacer estos intercambios y movilizar, ¿no? En cierto sentido podría decir el conocimiento. La claridad en un diseño de una política que pueda relacionarse con un desarrollo profesional va a conllevar a que la práctica obviamente va a mejorar, van a mejorar los aprendizajes y sin duda la práctica colegiada que es fundamental en los profesionales de la educación. Insisto que los cambios en este ámbito son importantes y que todo cambia y se va transformando y que en algún momento, al punto de estar innovando, vamos a generar e implementar nuevos conocimientos y poder tener profesionales que estén a la vanguardia. Y hablo de profesionales no a los estudiantes, sino también nosotros como estudiantes que somos continuos y no podemos dejar de hacerlo. Pues esta sería mi participación y aunado con mis compañeros también de la pedagógica, solicitar la atención de cuáles son las atribuciones, las funciones y lo que contribuye a la pedagógica que no ha sido mirada en 42 años a las unidades y se ha dejado en una orfandad, como ya se ha comentado. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Elvira Islas Martínez, docente de la UPN del Estado Hidalgo. Es el turno de Paola Estefanía Corral
Kuali, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México de la carrera de Derecho. Adelante, Paloma. Buenas tardes a todos los senadores y a todos los especialistas en educación. Yo estudié de igual manera la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores y la licenciatura en Derecho en una universidad, lo cual me permite ver que no debemos olvidar el Plan Nacional de Desarrollo que entregó la administración ejecutiva actual, donde ellos en sus estrategias, por ejemplo, la 2.11, la 2.21, donde buscamos que exista acceso y permanencia a la educación, además de la profesionalización de las personas. Algo que hay que tomar en cuenta es que la OCDE informa que las mujeres son la mayoría del género que toma esta carrera o esta profesionalización. Entonces debemos buscar oportunidades tanto para hombres y mujeres del sector rural como el sector urbano para que puedan especializarse y mejorar, ya que esta ley lo que va a buscar va a ser un efecto menor de 15 años. ¿Y qué necesitamos? Que no existan tecnicismos jurídicos que afecten a las personas. ¿A qué me refiero? Que la ley busque, y es un derecho humano, de que estas leyes, aunque tú estés en un sector rural o estés en la ciudad, le entiendas a esta ley y sepas que se busca una profesionalización, se busca una integración, incluso como dice la Agenda 2030, con el objetivo 5, ¿no? Que nadie se quede atrás. Y con esto, ¿qué beneficio tendríamos? Que tendríamos eficiencia del sistema educativo por nivel y tipo, ya que se ofrecerían oportunidades educativas que tengan como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes, priorizando además que los docentes de las escuelas normales, incluso las universidades pedagógicas nacionales, donde uno de mis hermanos egresó, tengan no solo el conocimiento, sino que aparte tengan esa herramienta que el Estado los está priorizando, porque aunque nosotros tengamos una ley y se quede en papel, si tú no le entregas económicamente hablando a todas las universidades normales que tengan un enfoque educativo, no se va a poder lograr el objetivo. ¿Y qué vamos a tener? Rezago educativo que al final nuestros docentes no van a poder complementar la educación y el Estado no va a poder cumplir la satisfacción de una educación de calidad. A su vez, debemos también elevar la calidad y permanencia de la educación. Por ejemplo, este Parlamento abierto nos permitió ver diferentes perspectivas, desde universidades hasta normales. ¿Y qué hace? Que nosotros promuevamos una educación sostenible, una educación eficaz y una educación con un efecto inmediato, ya que de algún modo nosotros estamos fortaleciendo la profesionalización del personal docente y a la vez esto va a generar que en menos de 20 años la infraestructura básica y equipamiento de los espacios educativos lleguen. ¿Por qué? Porque es una necesidad al saber que nuestros docentes ya están capacitados y por ello necesitan con urgencia una estructura que busque el establecimiento de un bienestar educativo. De mi parte, la ley como tal es muy buena, sin embargo necesitamos que sea de acceso, no importa si eres rico o pobre, en un sector rural o urbano, sino que todos le podamos entender para que no exista más sesgo educativo del que ya tenemos actualmente. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Paloma Estefanía Corral. Ahora es el turno de Gema Elisa Herrera Arellano, docente normalista del Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla. Adelante, Gema. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Así es, Gema. Sí le escuchamos. Muy amables, muchas gracias. Bien, pues, al igual que mis compañeros, los docentes normalistas, pues celebramos este espacio y agradecemos la iniciativa de la Comisión de Educación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados de llevar a cabo este Parlamento abierto, que nos ha dado esta oportunidad de exponer ideas, inquietudes y necesidades de quienes vivimos día a día en las aulas,
en los laboratorios, en las instituciones educativas, en la realidad. Nuestra propuesta para el reconocimiento al desempeño docente en las escuelas normales públicas es el resultado del trabajo colaborativo de los integrantes del cuerpo académico, formación docente y su impacto en la educación del Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla, de la ciudad de Puebla. Nosotros integramos este cuerpo. Los integrantes son la maestra María Alejandra Díaz Ramírez, el doctor Raúl Amigón García, quien me acompaña en este momento, nuestra líder, doctora Adi Santillán Romero, y su servidora Gemelisa Herrera Arellano. Empezando esta ponencia con un antecedente, pues en los años 80 se establece el acuerdo en el que la educación normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades tendrá el grado técnico de licenciatura. Y el 23 de marzo de 1904 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Años más tarde, las escuelas normales transitan a la educación superior y por ende se adopta el modelo de personal homologado, que es un referente en el nivel. Si bien las escuelas normales son el eje rector de la formación de docentes en México y su esencia es la docencia, los maestros normalistas realizamos funciones de investigación, gestión y tutoría. Llevamos a cabo dirección de tesis, creación de proyectos académicos, ponencias, entre otras. No obstante, no existe relación con respecto a los apoyos y estímulos de otras instituciones de educación superior. Me parece que este es el sentir que muchos normalistas tenemos en este momento y a través de las ponencias que tuvieron nuestros compañeros nos pudimos dar cuenta. Mi compañero Raúl Amigón va a concluir esta ponencia. Por favor, Raúl. Gracias. No está Raúl. No se oye. ¿No está Raúl? Parece que no está Raúl. No está Raúl. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No. Sí te escuchamos. Gracias. Muchas gracias por la atención que tienen con los maestros. Básicamente nuestra propuesta gira en torno, como ya mencionaba Gema, en erradicar los vicios del sistema que se vinculan a un crecimiento laboral disociado del desempeño profesional. Actualmente la antigüedad no impacta en la productividad ni en la experiencia en la formación. Básicamente las instituciones de universitarias tienen una figura que se llama decano, y finalmente el decano son personas que tienen las experiencias y que aportan a las escuelas o a las instituciones con base en todo en los asuntos educativos de su área. Básicamente, hace un recuento que ya hicieron todos los compañeros de la incorporación de las escuelas normales a las instituciones de educación superior. Básicamente, pertenecemos a educación superior a partir del año 2005, cuando se crea la DGESPE, pero aún así, anteriormente dependíamos de una subsecretaría de Educación Básica y Normal. Entonces, venimos participando ya en forma hasta el año 2009 con incorporación a la DGESPE y ahora de GESUM, que el 15 de este mes, por medio de un decreto, se crea la DGESUM en lugar de la DGESPE, pero finalmente que no se guarda la relación con los apoyos y estímulos, es decir, que se ha marginado a las escuelas normales de esos apoyos que se tienen. Voy a citar un par de citas, que es el reglamento del programa de estímulos al desempeño docente, que tiene el Instituto Politécnico Nacional. Establece que el estímulo es un beneficio económico adicional al salario que otorga a los docentes que cumplen las actividades propias
de la educación superior. Básicamente es la docencia, la investigación, la gestión y la tutoría. Con estas acciones que hacen los docentes de este instituto, del Politécnico, se les da una cantidad económica adicional al sueldo. El objetivo de este programa es revalorar y motivar el desarrollo de la carrera docente a fin de acrecentar tanto la calidad como la dedicación y permanencia de los académicos, cuya actividad principal somos los docentes que estamos frente a grupo. Cabe señalar que el estímulo para los docentes de carrera de tiempo completo tiene una vigencia bianual. Lo que proponemos nosotros es que se creen esos estímulos en la Ley General de Educación Superior para que los docentes de escuelas normales nos hagamos acreedores a ellos y obviamente con el compromiso que siempre tenemos los docentes de continuar investigando, ejerciendo la docencia, haciendo tutoría y publicando en congresos o en revistas revistas indexadas. Y bueno, termino diciendo que es momento de mirar a las escuelas normales como verdaderos entes de la educación superior. Al lograr el estímulo al desempeño docente, se verá consumado los esfuerzos que hacemos muchos maestros de las escuelas normales, que marca el programa del PRODEP, que es un programa de desarrollo del profesorado, y con la convicción que tenemos de contribuir a una verdadera transformación en las escuelas normales y de sus docentes. Y sabemos que ustedes, diputados y senadores, tienen la convicción con los docentes, y muchos de ustedes son maestros y entienden nuestras inquietudes, sobre todo las propuestas que tenemos para que se vean consumadas en la ley y las escuelas normales tengamos un papel protagónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma Elisa y Raúl Amigón. Ahora es oportunidad de plantearnos sus exposiciones a María del Pilar Miguel Fernández, consejera académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, María. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad, a los legisladores y legisladoras. Bien, ya se han referido antes a la UPN y quisiera nada más complementar algunos datos, decir que es una institución que se encuentra a lo largo y ancho del país. Ya se mencionó que atiende a más de 56,000 estudiantes a través de una oferta educativa que incluye licenciaturas, posgrados con modalidades diferentes, ¿no? Escolarizadas, a distancia. Para complementar también queremos mencionar que son 70 unidades efectivamente de 208 subsedes y 3 universidades pedagógicas descentralizadas. Se imparten más de 20 licenciaturas básicamente orientadas a la nivelación y a la formación docente, formación profesionales de la educación a distintos niveles, licenciaturas, posgrados. Más de 10 maestrías, cerca de 10 doctorados y especialidades diversas. 2 maestrías y 2 doctorados se encuentran en el padrón de excelencia del CONACYT-PNPC. Ya el docente investigador Alejandro Arecías de la UPN se ha referido a estos datos y de entrada apoyamos lo que ya planteó sobre la Universidad Pedagógica Nacional y sin más dilación pasamos a algunas propuestas específicas. Antes de eso queremos decir que ya en otra propuesta de mi colega, también consejero Yuri Jiménez, destacamos que la universidad forma a docentes y también a profesionales de la educación. Queremos también mencionar a la licenciatura en educación indígena. Y también que nuestra universidad ha abierto brechas en temas como la interculturalidad, la educación bilingüe en lenguas indígenas y español, además de otras lenguas, como ya se mencionó anteriormente por otro colega de la UPN, género en educación, TICS, gestión educativa y otras áreas de temas específicos. Bien, lo que queremos destacar también es que hay varios programas que se han abierto a la nivelación y la formación en el medio indígena en las distintas regiones del país, en donde se encuentran principalmente, ¿no? Esto se ha hecho en condiciones desfavorables, con pocos recursos humanos y con infraestructura inadecuada, pero sin perder el sentido de realizar una misión educativa valiosa y de calidad. Bien, en cuanto al capítulo 1 de las disposiciones generales, quiero referirme a que varios artículos como el 3º constitucional, el 6º, etcétera, hacen referencia a este derecho a nivel licenciatura y que es una obligación del Estado. Sin embargo, observamos que no hay una concreción muy clara en cuanto a la gran necesidad de la formación a nivel de
superior. Dice, además de la educación básica y media superior, se requiere mencionar la formación docente en la educación superior, es decir, a profesionales de distintos campos y de las artes, ¿no? Distintos campos del conocimiento y de las artes. Consideramos que debe enfatizar, fortalecer la formación docente de manera amplia, sistemática y permanente en todos los niveles y tipos de educación escolar en el país. Otra propuesta, una segunda propuesta, es que en los principios que orientan a la educación superior, que están en el artículo 11, en la fracción 5 se habla de la interculturalidad en el desarrollo de las funciones de las instituciones de educación superior y respeto a la pluralidad. Creemos que está muy bien que haya respeto, pero también es necesario que haya incorporar el asunto de fomentar la pluralidad. Entonces propondríamos que dijera, en vez de irrespeto, el fomento de la pluralidad lingüística de la nación, así como el respeto. Ahí podría ir entonces la palabra respeto a los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos y comunidades, y sería una forma de respetar esos derechos lingüísticos. La Ley de Derechos Lingüísticos para los Pueblos Indígenas establece el derecho a recibir la educación en la propia lengua, aunque no lo especifica para la educación superior. Si realmente queremos poner énfasis, como lo marca otro artículo y como se destaca en varios lugares, en los pueblos indígenas y afromexicanos, entonces tenemos que procurar fomentar. Ahora, en cuanto al artículo 12, plantea que la educación superior tendrá los fines de fracción octava contribuir a la preservación, enriquecimiento y difusión de los bienes y valores de la cultura universal y de las culturas locales y originarias de la nación mexicana. Dos observaciones. Una, preservación. En lugar de preservación debería decir mantenimiento, fortalecimiento y ahí sí, enriquecimiento y difusión. Igualmente, en originarias agregar el término indígenas a originarios para no dejar lugar a dudas, y la cultura universal nos parece que debería de estar en otro lugar y no en este sentido, porque la cultura universal es lo hegemónico, producto del pensamiento colonial occidental y eurocéntrico, por lo que no requiere de mantenimiento ni de enriquecimiento, sino que son las culturas locales originarias indígenas y las culturas afromexicanas las que han sido marginadas. Siguiente, en cuanto a la investigación, se habla de fortalecer en el artículo 28 las escuelas normales y a las instituciones de formación docente. Ya antes hemos mencionado, mi colega Yuri, que también es consejero académico, habló de incluir y de profesionales de la educación en todos los lugares donde haya lugar. Ahí es el caso. Y en la fracción cuarta dice, impulsar la creación y el fortalecimiento de programas de posgrado. Y proponemos agregar y la investigación especializada en todo el país para la mejora continua de la profesión docente, es decir, el posgrado, que el posgrado lleva asociada también la investigación y también es importante fortalecerla. Y con respecto de la investigación, también quisiera agregar algunos elementos a otros que ya se aportó anteriormente, que pudieran contribuir, como sería establecer un instituto de investigación que se centre en realizar investigación básica y sobre todo con incidencia social para contribuir a la solución de problemas educativos del país de diverso tipo, académicos, institucionales, de organización, administración, pedagógicos, etcétera, locales, nacionales y de internacionalización. Y todo ello orientado a la mejora sustancial de la educación en todos los niveles y sobre todo al mejoramiento constante de la educación de los más pobres y marginados. Consideramos que este instituto podría ser una referencia obligada para proporcionar indicadores, diagnósticos, estudios específicos al organismo de mejora continua de la educación, aunque no sería el único, pero podría ser un instituto que tuviera esa misión. Ahora, finalmente, quiero mencionar que, con el mismo tema que enfaticé al principio, que muchas lenguas están amenazadas o en riesgo de extinción y la educación superior debe contribuir firmemente a su fortalecimiento con programas de formación en la docencia indígena, de profesionales de la educación indígenas y con programas de enseñanza de lenguas indígenas y de investigación. Y por último, un comentario que quiero hacer sobre la gran responsabilidad de las escuelas normales en la formación docente. Quiero hacer un comentario, que la gran responsabilidad que se otorga a las escuelas en la formación docente y que otras instituciones formadoras de docentes y de profesionales de la educación pueden contribuir, como es el caso de la UPN. Agradezco la oportunidad de participar y su atención. Es todo de mi parte. Gracias.
Muchas gracias, María del Pilar Miguel Fernández, académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Ahora es oportunidad de María del Socorro Madrigal, docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Adelante, María del Socorro. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Me toca cerrar. Agradezco muchísimo la oportunidad de expresar mis reflexiones en este importante foro y lo voy a hacer desde la perspectiva de coordinadora de un proyecto de implementación de filosofía para niños en escuelas públicas en el estado de Michoacán, pero también como docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. La propuesta que hago es una reflexión y una invitación a fortalecer la educación filosófica en la formación inicial docente. ¿Es posible enseñar filosofía a los niños? Es una de las preguntas eje del curso de Filosofía de la Educación del Plan de Estudios 2012 para la formación de maestros de educación preescolar. A partir de esta pregunta se pretende que los estudiantes analicen las posibilidades de la filosofía en la educación preescolar y básica, previa indagación crítica de diferentes perspectivas filosóficas para comprender los principales conceptos y actividades de la labor pedagógica que van a desempeñar más adelante. Por otro lado, el 15 de mayo de 2019 se realizó una modificación al artículo 3º constitucional en el que aparece explícitamente la filosofía como uno de los ámbitos en los que debe de ser formada toda persona en cualquier nivel educativo. También insistir en que muchos de los temas de relevancia social que se ha pedido que atienda la escuela en las últimas reformas educativas, como son la perspectiva de género, la diversidad cultural y social, la vida saludable, la educación ambiental, la construcción de paz, la prevención de consumo de sustancias tóxicas, etcétera, incluyen en sus contenidos problemas y conceptos filosóficos fundamentales que requieren de la reflexión propia de esta disciplina, sin las cuales no puede darse un aprendizaje profundo que pueda transformar verdaderamente la vida escolar, familiar y social de los estudiantes como se proponen los actuales planes y programas. Debido a que el maestro juega un papel pleno y complejo en la relación pedagógica con los alumnos, John Dewey, uno de los filósofos más influyentes en Matthew Lipman, autor del programa de filosofía para niños, invita a pensar al maestro como filósofo. En tanto maestro, el docente debe desarrollar un conocimiento empático de los alumnos a través de las interacciones con ellos y en tanto filósofo, debe mantener una actitud reflexiva permanente sobre el conocimiento a enseñar, sobre las disciplinas que le ayuden a orientar su práctica y sobre todo sobre los efectos de su práctica pedagógica. Así, desde la perspectiva de filosofía para niños, para que el objetivo de que los niños aprendan a pensar por sí mismos pueda alcanzarse, se necesita que los docentes mismos lleguen a ser personas cuestionadoras, reflexivas, analíticas, creativas y dispuestas a solucionar problemas de manera razonada. La posibilidad de convertir las aulas en comunidades de investigación y el favorecimiento de forma efectiva de la reflexión filosófica con los niños y niñas exige, por lo tanto, un profesor con disposición a estimular su inteligencia, que pueda asegurar que se respeten los procedimientos apropiados para la investigación y que garantice el respeto a la diversidad de puntos de vista de sus alumnos. Por esta razón, Lipman consideraba necesaria la formación de los profesores mediante los mismos principios y procedimientos didácticos bajo los cuales se espera que intervengan en sus aulas. Es decir, hay que brindarles oportunidades a los maestros para que ellos mismos se impliquen en un diálogo y en una reflexión filosófica. Como resultado de este ejercicio crítico, el maestro se percata de que una transformación educativa tiene que pasar no solo por la transformación de planes y programas, sino por la transformación de la propia persona. Implica la disposición a cuestionar y a cuestionarse y a analizar cómo ha venido enseñando, para qué hago lo que hago y si puedo hacerlo de una manera distinta.
En algún momento, Lippmann, autor de este programa, afirmó que filosofía para niños es una contribución a la liberación cognitiva del niño. A partir de esta experiencia que hemos desarrollado de formación docente, hemos podido constatar que este mismo programa puede contribuir a la liberación cognitiva de los educadores, si somos capaces de promover una formación docente rigurosa, basada en la experiencia, con orientación humanista y que desarrolle las capacidades de los maestros. La inclusión de las humanidades y la filosofía en los planes y programas de la educación básica exige, por lo tanto, una robusta formación filosófica de las y los docentes que atienden los niveles básicos. Por lo que en esta propuesta proponemos que se revise el papel que cumplen las asignaturas de filosofía y filosofía de la educación en los planes y programas de las escuelas normales y que se incluya el enfoque del programa de filosofía para niños. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Socorro Madrigal Romero, docente de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Y finalmente nos compartirá su exposición Pablo Magaña, director del Centro de Actualización del Magisterio en Ciudad Guzmán, Jalisco. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Es un gusto, sin duda, ser parte de este escenario y, desde luego, un saludo muy especial a las diputadas y los diputados y senadores, claro, que hacen posible este ejercicio. Quiero comentarles que, como director del Centro de Actualización del Magisterio, formo parte del Consejo Nacional de Centros de Actualización. Actualmente somos 32 instituciones de educación superior, 32 centros de actualización del magisterio a nivel nacional, que sin duda, como ya lo habían mencionado algunas otras personas, estamos un poco en el limbo, por así decirlo, ¿no? He estado mencionando con algunas instituciones, con algunos directores a nivel nacional, donde les he mencionado que pues a veces carecemos de papá y mamá, y por lo tanto a veces nos sentimos un poquito olvidados. Por eso es de que paramos la mano, por eso es de que en un momento dado estamos en este foro. Hemos luchado mucho por tratar de hacerlo, desde luego en las etapas regionales, en la etapa estatal también lo hemos manifestado, y es ahora que en su momento comentamos precisamente. Tenemos una trayectoria y somos heredores, por así decirlo, del IFCM, del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, y desde ahí entonces son 75 años que hemos estado presentes en lo que viene siendo el trabajo de la actualización, de la capacitación y la superación del magisterio. Sin duda hay muchas cosas que se tienen que atender. Es importante mencionar que algunas de las cosas que nosotros hemos visualizado es el hecho de que, claro, la Ley General de Educación, dentro de lo que viene siendo el servicio profesional docente, establece precisamente cuáles vienen siendo algunas de las necesidades y de las atenciones que se deben de manejar en torno precisamente a que el personal docente y personal en funciones de dirección y de supervisión pues puedan llevar a cabo acciones y opciones de formación continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultural. Eso está establecido ahí. Pero en lo que de alguna manera queremos poner el dedo, y desde luego esto lo manejo en torno precisamente a las propuestas que se puedan generar para esta ley de educación superior. Nosotros como instituciones de educación superior queremos abogar porque se nos incluya. Hemos estado escuchando mucho esa palabra en cuanto a la inclusión educativa en todos los ámbitos, pero es muy importante que ahora nosotros también como instituciones tengamos la oportunidad de fortalecernos. Desde luego, casi siempre por lo general encontramos nosotros que le dan mucha atención a las escuelas normales. Mis respetos, somos amigos, somos compañeros, somos hermanos con ellos, pero sin duda el hacer de nosotros pues también tiene como mérito el que nos pongan, por así decirlo, en el apartado correspondiente de los centros de actualización. De ahí entonces que existe precisamente en algunos foros que hemos estado manifestando que, aparte de lo que viene siendo estas escuelas normales y las UPNs como tales, pues se nos integre como precisamente centros de actualización del magisterio. De ahí que en algunos lugares o algunas menciones que se hacen,
pues queremos que se agregue precisamente ese reconocimiento que se nos hace a nosotros y que se le haga un reconocimiento al Consejo Nacional de Centros de Actualización del Magisterio. Existe precisamente el Consejo de las Normales, existe el Consejo de otras instituciones, pero estamos nosotros abogando y queremos solicitar de manera muy puntual a las diputadas y a los diputados, a las senadoras y senadores, que nos hagan precisamente caso en ese aspecto. Somos instituciones que tienen las competencias, las capacidades, las habilidades para poder desarrollar una estrategia nacional precisamente que vaya encaminada a darle un verdadero seguimiento al proceso de formación de los maestros, a esa profesionalización que hoy se busca. Entonces, esto nos invita a que, desde luego, hay un documento que nosotros ya mandamos precisamente por ahí a la comisión correspondiente de educación y que ahora hago mención precisamente para establecer algunos detalles. Una, en el artículo 28, por ejemplo, del capítulo 3, establece precisamente que lo que viene siendo los subsistemas universitarios, tecnológicos y de escuelas normales se integren en los centros de actualización del magisterio. De ahí también que en el artículo 31 habla de la educación normal y por qué no integrar también los centros de actualización del magisterio como parte de ese proceso, de esa responsabilidad que nosotros tenemos en torno a la formación docente. Es importante mencionar que hay cosas que se pueden en un momento dado ir abordando y que, por ejemplo, en el artículo 34 precisamente se habla sobre ese Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal. Queremos decirle que ya estamos nosotros instituidos como Consejo Nacional de Centros de Actualización del Magisterio. Queremos que lo reconozcan, que lo establezcan. En algunas ocasiones, como ya lo había mencionado, hemos estado en reuniones nacionales con lo que era la DGESPE y finalmente ellos nos dicen, está bien, yo los estoy escuchando, pero pues no podemos hacer mayor cosa por ustedes porque de alguna manera no sabemos exactamente a dónde ustedes pertenecen. Algunas entidades, y claro, quiero hablar por Jalisco, en donde formación continua nos alberga, dar atención a educación básica. Pero es importante mencionar y que quede claro en este foro de que nosotros como centros de actualización no solamente somos parte precisamente de un trabajo de educación básica, también manejamos y nos atendemos y nos direccionamos hacia la atención de educación media superior y superior. Entonces, esa estrategia nacional puede darnos la oportunidad. Estamos preparados como centros de actualización a decirle a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a las comisiones correspondientes y a las direcciones y secretarías correspondientes que nosotros estamos precisamente convencidos de que nuestro trabajo, nuestra experiencia que en su momento se tiene, pues finalmente recae precisamente en que se nos haga el espacio que nosotros en su momento tenemos. De ahí entonces que quiero terminar desde luego con la convicción de que mis compañeros integrantes de los centros de actualización que me están escuchando saben perfectamente que es una gran responsabilidad estar hablando en este foro, pero yo sé que prácticamente muchos, me da mucho gusto saber que diputadas y diputados han sido egresados de las escuelas normales. Más de alguno ha de haber tenido un curso de actualización y ese curso de actualización fue precisamente de las manos de los centros de actualización del magisterio. Yo abogo precisamente por algo muy importante y estoy parando la mano en los escenarios donde se pueda. En la región sur de Jalisco hay maestros y maestras que requieren, desde luego, de que la legislación establezca precisamente un presupuesto, que establezca una línea de atención, que establezca toda la infraestructura posible y habida y por haber, para que nosotros como instituciones actualizadoras podamos tener los elementos necesarios para poder llegar, si así lo hacemos. Ahora imagínense, con el apoyo de ustedes una vez que estemos incluidos. Creo que en su momento nos daría la oportunidad para poder mostrarnos de manera muy fuerte, ¿no? Y sobre todo que la Secretaría de Educación a través de las subsecretarías pues pueda en su momento también poder decir que el potencial que se tiene en los centros de actualización del magisterio pues definitivamente reconocida, ¿no? Somos líderes regionales en cada una de los lugares donde nos encontramos precisamente de capacitación y actualización en el magisterio, ¿no? Y entonces desde ahí yo quiero agradecerles la oportunidad que nos brindan. Muchos compañeros que ya me han antecedido en la palabra han mencionado a los CAM, han mencionado a los centros de actualización, han establecido algunos indicadores en donde debemos de estar incluidos y yo les agradezco que levantemos la voz porque tengamos no solamente
formación inicial en la cuestión de los maestros a través de las normales o a través de las UPNs, sino que también hagamos nosotros un seguimiento importante a través de lo que viene siendo una formación continua, una formación que permita la superación y la profesionalización de los docentes en el país. Entonces, yo agradezco la intención, es todo lo de mi parte, y desde luego decirles que este documento, que ya es nuestra propuesta, está por ahí en manos de varios de los integrantes de la Comisión de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Magaña Espinosa, director del Centro de Actualización del Magisterio de Ciudad Guzmán, Jalisco. Con el maestro Pablo Magaña damos por finalizadas las participaciones de nuestros panelistas, todas ellas muy enriquecedoras, ilustrativas y pertinentes. Se despide de ustedes el diputado federal Oscar Novella, quien además es docente del subsistema WEMSTIS de media superior, adscrito al plantel de Jerez, Zacatecas. Un abrazo, muchas gracias, y le paso el uso de la voz a la diputada Adela Piña Bernal. Gracias, diputado Oscar Novella, gracias a todos los compañeros legisladores, diputados y senadores que nos ayudaron a conducir y dar la palabra a todos nuestros ponentes. Y pues bueno, prácticamente estamos ya concluyendo este Parlamento abierto. Yo quisiera darle la palabra para tomar unas breves palabras al senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación del Senado. Posteriormente, pues ya yo daría la finalidad de este evento. Adelante, senador. Muchas gracias, estimada diputada Piña. Qué gusto, estuvimos muy atentos y realmente recibimos una cátedra multifacética con estos maestros de las diferentes instituciones formadoras de docentes, de profesionales de la educación, que por ahí tenemos algún pendiente que nos han estado planteando desde el lunes pasado. Si mal no recuerdo, Yuri, que nos planteó de la UPN. Hay cuestiones muy interesantes. Yo les comentaba al principio, y esta es la idea que tenemos las y los diputados que hemos participado aquí, que hemos participado en la elaboración de la iniciativa, las y los senadores que hemos estado interesados en la iniciativa, de consultarlos a ustedes. Y ya nos dimos cuenta que hay mucho que podemos recoger de ustedes. Algunas cosas pudieran entenderse como sutilezas para la ley, pero no son cosas sustantivas. Me refiero a estas que plantea la maestra Pilar, que sería bueno que nos las precise. Si quieren realmente que incorporemos en el proceso, tendrían que hacernos, más allá de que una prosa, necesitamos planteamientos muy concretitos. Pilar decía, hay que cambiar esa palabra, no es la adecuada, no es promover o no es promoción. Es decir, esas cositas pueden hacérnoslas llegar y vamos a enriquecer la ley con su participación. Tengan plena seguridad. Por ejemplo, el caso que plantea Pablo Magaña, estimado Pablo, pues mira, Ciudad Guzmán sin lugar a dudas es una extraordinaria y longeva tradición del normalismo mexicano. Los centros regionales de Ciudad Guzmán, Ciudad Guzmán, Jalisco, Iguala, Guerrero, pues son hermanos y primos hermanos de las normales rurales. Y efectivamente, en 1945 se formó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio al amparo del gran secretario Torres Bodet, y esta tradición la ha recogido en la formación y capacitación, pues los CAMP, que por cierto los CAMP, Pablo, ya los metimos a la ley general. Aquí está la maestra Adela, que ellos fueron los que procesaron como Cámara de Origen, ya están adentro de la Ley General de Educación. Recuerden que tenemos ahí que en materia de preferencias, por decirlo de alguna manera, son para las plazas, están los egresados de las normales, de los CAM y de las UPN. Tienen nombre y apellido.
no están tan en el limbo, Pablo, pero yo les digo que eso que estás planteando, Pablo, hazlo llegar con mucha precisión, porque sí puede incluirse el tema de que el subsistema es de normales y es también de instituciones formadoras o de normales, de los camps, de formadoras, de profesionales de la educación, que es otro de los temas que nos han planteado, docentes y profesionales de educación. Nada más que necesitamos discutirlo nosotros en las comisiones, pero estas propuestas pueden incluirse. No vean inútil la reflexión, ni que aquí vinieron y hicieron su exposición y que probablemente no vamos a recoger nada. Sí, tenemos el registro de todas sus propuestas, pero yo les pediría, por favor, que nos hagan llegar la propuesta muy, muy precisa. Es decir, quiten esta palabra, aquí dice así, quiero que diga de esta manera. Decía y dice, o dice, o queremos que diga. Entonces, nos van a ayudar ustedes. Hay cosas que podemos meter y que nos van a enriquecer la redacción, y una redacción más abarcativa, una redacción que comprenda mucho más. Entonces yo los llamo a eso y los felicito a todos y a todas los que han participado, no solamente en este apartado de las normales, sino también en lo que fue las instituciones privadas que ofrecen educación superior. Creo que ha sido un extraordinario ejercicio. Yo felicito a mi compañera Adela Piña, diputada, maestra de profesión. Yo también soy normalista, soy egresado de una normal rural. Yo fui técnico, yo no fui de los del 84 para acá, que se convirtieron en profesionistas, por decirlo de alguna manera, que necesitaban el bachillerato y todo lo demás. Yo fui un maestro fui egresado de una normal rural, estuve internado 3 años de secundaria y 3 años de normal, pero pues hemos seguido la formación más adelante. Entonces, sí tenemos, por supuesto, un arraigo en el normalismo, es muy importante, será la primera ley general, bueno, pues es la primera ley, la que vamos a abrogar es la ley para la coordinación de la educación superior. Esa se abroga y que fue expedida en 1978. Con esta ley, que es la ley general, y es justamente, se llama ley general porque implica los 3 ámbitos de gobierno, el federal, estatal, el municipal, y todo el país. Entonces, qué bueno que ahora sí se va a reivindicar las normales. Nosotros tenemos mucho interés de que no nos quede vacío, que no haya injusticia y que metamos y que no estén en el limbo, como dice Pablo, una serie de instituciones que merecen tener estatus jurídico, y el estatus jurídico se lo va a dar esta norma. Agradezco mucho, mi querida maestra Piña, y saludo a todos los participantes, a mis compañeros diputados y diputadas que hicieron muy bien su papel de conductores, a mi compañera Lupita Covarrubias, que también tuvo la palabra para conducir un poquito este foro, y muchas gracias a todos. Enhorabuena. Muchas gracias, senador Rubén Rocha. Pues bueno, a todos les agradecemos muchísimo su participación. Ya no me voy a extender, ya lo dijo el senador, nosotros estamos presentando una iniciativa de un trabajo de prácticamente 8 meses. Es complicado en una ley general de educación superior. Quizás ustedes vean o señalan que hay algunos vacíos. Sin embargo, creo que se hizo un esfuerzo muy grande. Es una ley que pues tiene 77 artículos, 18 transitorios, y pues bueno, que tratamos de que en esto estuviera contemplado realmente todo el sistema educativo superior, tanto público como privado, y pues vamos a retomar varias de las cosas que ustedes plantearon. Creo que algunas quizás sea de redacción de alguna palabra que tenga que estar incluida, pero bueno, eso nos va a corresponder ahora en los trabajos de las propias comisiones para ir poco a poco puliendo aún más el documento. Así es que pues les agradecemos muchísimo su participación, y con esto de alguna manera pues uno
de los objetivos de esta ley es pues sentar las bases para dar cumplimiento a la obligación que tiene el Estado de garantizar el ejercicio al derecho de la educación superior, y creo que lo vamos a lograr con sus aportaciones. Pues estamos entre maestros, creo que nadie de los que está aquí creo que está exento de haber estado frente a un aula, y eso nos ayuda muchísimo a ser más sensibles en estos temas. Pues yo les agradezco muchísimo, nos despedimos, muchas gracias a los senadores, a las senadoras, comentarles también que está aquí, la veo en pantalla, no a todos, pero está la senadora Beatriz Paredes, que también tiene un trabajo muy arduo, porque su comisión también por mandato constitucional tendrá que presentar el trabajo a la ley general, también a la ley de ciencia, tecnología e innovación, que también vienen ya trabajando desde hace buen tiempo. Así es que pues seguimos trabajando. Muchísimas gracias y estamos para servirles. Sí les pedimos puntualmente, envíen por favor sus trabajos con el dice y el debe decir. Es la mejor manera y el mejor método de considerar las propuestas. Pues bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias al senador también, al diputado, al coordinador del grupo parlamentario del PAN, que ha estado presente pues en todo este trabajo y que continúa ahorita, todavía lo alcanzo a ver. Pues muchas gracias, hasta luego. Usted, muchas gracias, diputada. Un gran abrazo a Juan Carlos. Gracias. Gracias, presidenta. Saludos a todos. Gracias.